Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Amados, les invito a ir conmigo a su Biblia, al libro de Lucas, capítulo 15, versos del 1 al 10. Y que pueda ponerse en pie para decir la palabra. Sí. Lucas capítulo 15, versos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos, Padre, que tú la prosperes en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser ministrados, tocados, Señor, desafiados, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. Recibe la gloria, la honra y el poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Amados, leyendo este pasaje, nos damos cuenta que una de las cosas claves que está en el corazón de Dios, importante, es que los pecadores se arrepientan para que se puedan salvar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. De hecho, la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que se sacrificó Jesús por todos nosotros, por toda la humanidad, para que tuvieran la oportunidad, aquellos que quieran por supuesto, de recibir la salvación, de recibir a Jesús en su corazón y poder ser salvos. De hecho, aquí en este pasaje pone dos ilustraciones donde termina diciendo que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Alguien dice amén. Por eso entendemos que una de las misiones, por no decir la misión más importante de la iglesia, es propiciar que los pecadores se arrepientan. Sabemos que no todos se van a arrepentir. Sabemos que Dios no nos va a pedir cuenta por aquellos que le hablemos y no lo reciban. Pero entendemos que a veces estamos limitados a la hora de llegar a los pecadores. Este pasaje está muy rico y se pueden sacar muchas enseñanzas, pero voy a fijarme en lo que más me impactó leyendo este pasaje antes de preparar la enseñanza, que dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Yo le pregunto, ¿eso es normal? No es normal. Normalmente el que está haciendo lo malo, los publicanos sabíamos que cobraban impuestos, cobraban de más, los tenían como ladrones, tenían mala fama. O sea, es como decir un inspector en Cuba, ¿sabes? En Cuba. Aquí no, en Cuba. Que sabe que de lo demás y demás, los tienen como ladrones, tenían mala fama. Y dice, los publicanos y pecadores. Así que estamos por sentado que los publicanos eran pecadores, y por muchos pecadores de toda índole. Entonces, yo le pregunto, ¿lo que Jesús les hablaba, los confrontaba o no? ¿Lo que Jesús les hablaba, le acomodaba su pecado o de alguna manera los confrontaba, de alguna manera les llegaba, de alguna manera buscaba una manera de que reaccionaran para que salieran de su pecado? Normalmente las personas que están haciendo lo malo no quieren estar cerca de aquellas personas que le pueden decir aquellas cosas mal que están haciendo. ¿Es así o no es así? Sin embargo, me llama la atención de Jesús que venían los publicanos y pecadores para escuchar. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué usaba? ¿Qué tenía Jesús? Que a veces nosotros carecemos de ello, no es que no tengamos, sino carecemos, que a veces la gente no quiere escucharnos. Es verdad que mucha gente no quiere escucharnos por su condición,
porque saben que de alguna manera nuestras acciones y actos pulcros y puros, así debe ser, van a revelar su mala conducta, o saben que en algún momento les vamos a corregir y quizás se alejan. Pero a veces no es por eso. A veces porque hay cosas que tenía Jesús, que tuvo Jesús, que nosotros carecemos de ellas. Y sobre eso quiero compartir específicamente en esta mañana. De 3 elementos claves que tuvo Jesús en su vida terrenal aquí, que propició que aún los pecadores quisieran venir a escucharle. Y por supuesto, si escuchaban, muchos de ellos fueron ganados, muchos de ellos fueron tocados. Hay muchos ejemplos como Saqueo, varios ejemplos de pecadores. Todos los apóstoles, ¿sabes? Que después fueron los apóstoles, eran pecadores y demás. Evidentemente, Pedro se veía que tenía un carácter candela, cortaba orejas y todo eso. Y fueron ganados. Y de ahí salieron ministros. Y de ahí salieron gente que marcó la diferencia en su generación y que transmitió la palabra a otras generaciones. Y por eso nosotros estamos aquí. O sea, la pregunta es, ¿cuánto queríamos propiciar, en cuanto dependa de nosotros, que la gente que nos rodea, en la casa, en la escuela, los que estudian, en el centro de trabajo, donde estemos, ¿sabes? Quieran, o sea, se sienten a gusto a la hora de escuchar algo que ellos saben que a veces va a ir en contra de sus principios, anhelos y deseos? Entonces, por eso quiero compartirles en esta mañana esos 3 elementos, hay más, pero esos 3 elementos, y quiero compartirles bajo título: ¿me conformo solo con hablar o quiero impactar? Dios, Señor, nos ha mandado a predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Hay 2 maneras de hacerlo: voy a hacerlo para cumplir, voy a hacerlo porque, bueno, tengo que hacerlo, o voy a hacerlo lo mejor posible para que no solamente poder hablarlo, sino la gente quiere escuchar, y así algunos de ellos o muchos de ellos puedan recibir a Jesús, puedan salvarse y nosotros cumplir de la manera correcta la gran comisión. Entonces, el primer elemento que creo que Jesús tenía, lo vemos en este pasaje que está en Marcos capítulo 6, verso 34, que dice: y salió Jesús y vio una gran multitud. Dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, ¿cómo veía Jesús a la multitud? ¿Cómo veía Jesús a la multitud donde estaban los pecadores? ¿Cómo lo veía? Como gente inmunda. ¿Cómo lo veía? Los rechazaban. ¿Cómo lo veían? Como hacían los judíos cuando iban a un samaritano, lo escupían y cruzaban al otro lado. No, lo veía como alguien que necesitaba. Es verdad que tenemos personas que nos rodean que a veces se portan mal. Hay gente difícil de amar y otros muy difíciles de amar. Es así. Ahora, Dios, en su inmensa bondad, nos amó primero a nosotros. Amén. Y tenemos que nosotros ir, levantarnos cada día y decirle: Señor, dame una dosis de amor extra para amar a la gente. A la gente le importa sentirse amada. ¿Alguien dice amén a eso? A la gente le importa que nosotros no solo queramos embutir el evangelio, sino nos preocupemos por su problema, su necesidad, su dificultad, que estemos abiertos a escucharle. Por eso yo creo que una de las maneras claves de poder ganar a otros es establecer una corrección, tener empatía, y que esa persona se sienta de alguna manera apoyada por nosotros. Por supuesto, vamos a apoyar lo positivo y no lo negativo. A veces hay varias reacciones. Alejo, no. Eso es el mundo. Dice la Biblia que Jesús se acercaba a los pecadores. No para ser pecadores igual que ellos, sino para ganarlos. Jesús no tenía problema. Jesús incluso le dijo, cuando oró por los discípulos, le dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo. Si los quitas del mundo, ¿quién va a predicar? Sino que los guardes del mal. ¿Alguien dice amén a eso? Tenemos que tener la suficiente madurez para entender que estamos en este mundo y tenemos una misión en este mundo. Sabemos y nos gozamos de que como iglesia se hacen esfuerzos en que eso es lo que hacen excelente, en mostrar el amor a los vecinos, dándoles bienes, ayudándoles. Eso siempre es bueno. Ahora, lo que estoy hablando no solamente como iglesia, estoy hablando de manera individual. Cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Y no estoy hablando de una iglesia local, de la iglesia universal. Donde quiera que nosotros nos encontremos, tenemos que ser un instrumento de amor. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Tenemos que propiciar que la gente
sea, se sienta amada, que la gente se sienta aceptada, que la gente se sienta querida. Por supuesto, no vamos a aceptar lo que está mal, pero vamos a entender que las personas que no tienen a Jesús están perdidas y tenemos que verlas como Jesús las vio. Como ovejas que no tenían pastor, por eso los miraba con compasión. ¿Alguien dice amén? No nos podemos olvidar de dónde Jesús nos sacó. Y queremos asombrarnos. Ay, pero aquí no, mira la otra lo que hizo. Ay. ¿Y nosotros? Y a veces, aún siendo cristianos, nos portamos peor que los mundanos. Ahora, y Dios nos sigue perdonando y nos sigue amando. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta es, ¿estoy mostrando el amor que debo mostrar? ¿O estoy siendo un cristiano recalcitrante, religioso, que quiero ser más serio que todo el mundo? Y quiero alejar a la gente, no me mire. Nada. Y nada más alguien nos está mirando, que es el diablo, que el Señor te reprenda. Y estamos con el látigo en la mano, o somos gente. Me imagino que Jesús se mostraba común. De hecho, aquí en este pasaje, que no lo voy a leer para ahorrar tiempo, dice que Zaqueo, de alguna manera, y se enteró que Jesús estaba pasando, se subió a un árbol sicómoro, un árbol frondoso grande, y el Señor le dijo, Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que yo pose en tu casa. Hoy vamos a comer en tu casa, Zaqueo. Y dice que los religiosos en aquel tiempo, mira, comen en casa de pecadores, y por aquí y por allá. ¿Qué dijo él? Yo vine a esa gente. ¿Alguien dice amén a eso? Dios nos pone pecadores al lado para que nosotros podamos amarle y podamos tener una puerta de entrada para ganarle. ¿Alguien dice amén a eso? A veces queremos que estamos en el cielo. Dile a tu hermano, no estás en el cielo, estás en la tierra. Sí. Y no, mira aquel y mira la otra. Nosotros somos los más puros. Mira la otra. Entonces, lo que hacemos con nuestra actitud es alejar a la gente. Con nuestra actitud, con la falta de aceptación, de empatía, de amor, de detalle. Entonces lo que hacemos es alejar a la gente. Entonces cuando vamos a hablar, ¿qué vas a hablarme? Si trabajo contigo, casi me muero y le preguntaste por mí, ¿qué vas a decirme? Si cuando nada más te miro, me mires con para la cara. Jesús le dijo, yo no vine por los que se creen sanos. Que Jesús dijo que no necesitan, y yo sé que quiso decir que creen que no se necesitan, porque todos necesitan arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo vine por aquellos que reconocen que están enfermos y que necesitan arrepentimiento. ¿Hay quien dice amén a eso? A veces queremos ganar a la gente y pensamos que no, tú no vas a ganar a un cristiano, vas a ganar a un mundano. Y hay mundanos y hay gente muy mundana, y es verdad. Como cristianos tiene que cuidarse, a que le va a entrar su círculo íntimo, pero tenemos que entender, tenemos que prepararnos espiritualmente. ¿Alguien dice amén? Para que no convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Amén. Pero tenemos que ser gente asequible. ¿Alguien dice amén? Gente asequible y entender que estás en una escuela, en un centro de trabajo, estás en un lugar, y a decir una cola, no, aquí no hay cola, estás en Cuba. Con un propósito. Dios te está dando la oportunidad de tener conexiones con personas, porque en algún momento Dios te da la posibilidad de hablarles, pero tienes que amarles primero. ¿Hay quien dice amén a eso? El ejemplo de los samaritanos, que cuando Jesús estaba a casi a punto de morir, que Jesús mandó a los discípulos, no quieren recibirnos, y los discípulos dijeron, Señor, ora para que caiga fuego del cielo y los consuma. Los discípulos entrenados por 3 años para amar a la gente y ganarlo. ¿Sí que nos preocupemos nosotros? Que caiga fuego del cielo, consuma, como los tiempos de Eliseo. El Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu usted les quiso. ¿Qué está pasando a ustedes? El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para ganarlas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice que se fueron a la ciudad. Hay gente que está más preparada para recibir la palabra. Hay gente que lleva su tiempo. ¿Hay quien dice amén a eso? Ora por ellos, dale testimonio, ámale. Y en algún momento Dios te da la oportunidad y en algún momento van a ser receptivos, por lo menos te van a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la persona asegura que la persona que no se sienta amada por nosotros no nos va a escuchar. Asegúralo. La persona que no se sienta amada no nos va a escuchar. Segundo, el elemento que Jesús tuvo en cuenta, que propició que los pecadores quisieran venir a escuchar.
Jesús tenía y ejercía autoridad espiritual. En Marcos capítulo 1, versos del 21 al 28, este pasaje me encanta, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Mira, la gente se puede dar cuenta que las palabras de Jesús eran diferentes. Era con autoridad y no como los escribas. Pero no paró ahí, porque la autoridad tiene varias manifestaciones. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Esa es autoridad también. ¿Hay quien dice amén? El cristiano no tiene miedo a los demonios. Cuando los demonios tienen que tener miedo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? En serio, yo me convertí en una iglesia, que no sé qué denominación era. Ahí me convertí, después del año fue que pasé a la metodista. Que se convirtió una persona y todavía seguía en la brujería, en las cosas, tú sabes. Después se descubrió que le faltaba un pie. Y la persona en un momento determinado, en un culto, se manifestó. Se manifestó. Y tenía una escalera grande en la iglesia. Y subía esa escalera como si tuviera 3 pies. Y la gente no sabía qué hacer. Y por aquí y por allá. Y recuerdo que el líder de los jóvenes, que ahora es pastor, y nos llevamos muy bien, tampoco voy a decir quién es, se quedaron sin recursos porque a veces nosotros sabemos que tenemos autoridad, pero ficticiamente, pero no la ejercemos. No lo creemos de verdad. Cogió una escoba en la mano, la Biblia en los otros, y empezó a hablar con la escoba. Te reprendo en el nombre de Jesús. Jesús le dijo, en el no, ¿sabes? Jesús le dijo, sal de él. Dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. 2 manifestaciones de autoridad cuando hablaba. ¿Por qué Jesús tenía autoridad cuando hablaba? Y era diferente de los escribas. Hay otro pasaje que Jesús dice, hagan todo lo que los escribas y fariseos les digan, pero no lo que ellos hacen. A veces carecemos de autoridad y queremos hablarle a las personas que nos rodean, en la casa, en el trabajo, en la escuela, hablarles de Jesús y nos portamos peor que ellos. ¿Con qué autoridad vamos a hablar si nosotros estamos haciendo lo mismo o peor que ellos? Es por eso que para tener autoridad necesitamos estar comprometidos con la verdad. ¿Alguien dice amén a eso? La gente tiene que entender que Jesús no ha terminado la obra, ¿verdad? Que estamos en un proceso, pero tenemos que estar un poquito adelantaditos en el proceso. No puede ser que todos los días estemos cometiendo los mismos errores, que todos los días tengamos la mala actitud, que todos los días, como decimos en Cuba, me levante con el moño virado. Bueno, cuando se te va a enderezar. Vamos, mira, vamos a ir adelante, vamos a enderezártelo. No es posible que todos los días me levante amargado, con cara de limonada sin azúcar. Cuando alguien venga, bueno, imagínese, cuidado. Que va a ser pastor, pero alemán, cuidado. ¿Entendemos eso? O sea, nosotros tenemos que buscar la manera de madurar, de crecer. Y entender que Dios quiere que cada día nos parezcamos más a Jesús. Para cuando hablemos la palabra, la gente pueda decir, nos está hablando algo que está viviendo. ¿Alguien dice amén a eso? Porque si nosotros queremos hablar algo que no estamos viviendo, carecemos de autoridad para llegar a la gente. Jesús hablaba, pero estaba comprometido en vivir lo que hablaba. ¿Alguien dice amén? Y lo otro, que a veces la falta de autoridad no viene porque no estamos comprometidos con lo que hablamos, sino que somos inseguros. Y queremos hablarle a la gente. ¿Tú crees? Mira, quiero hablarte de algo, damos una vuelta. ¿Y qué? No, somos inseguros. Porque en la mente me va a rechazar, me va a decir que no, se va a burlar de mí. En la mente estamos con ideas preconcebidas. Y entonces cuando hablamos a la gente, le hablamos con una actitud como si el evangelio fuera, no, el evangelio es lo máximo. ¿Alguien dice amén a eso? El Dios que tenemos es lo máximo.
Dele testimonio. Por eso la Biblia habla de testificar. Si no sabes qué decirle, háblale de lo que Dios ha hecho contigo. Contra eso no hay argumento. Alguien dice amén. Claro, háblale y que se vea que Dios lo ha hecho. Alguien dice amén. Llegó, dicen, cuenta una historia, ¿no? Que llegó un pastor que tenía una iglesia frente a un teatro. La iglesia de este lado de la calle y el teatro del otro lado. O sea, el teatro lleva mucha gente, y a la iglesia no iba nadie. Y un día, en vez del teatro pedirle una consejería al pastor, el pastor le pidió una consejería del teatro. Al director, al dueño del teatro, le dijo, bueno, si no consejerías, ven conmigo, ministro, sí, venga. Y mira, yo quiero saber, ¿qué usted hace? Porque yo predico la verdad y casi no va nadie a la iglesia. Y ustedes lo que predican son mentiras porque son historias ficticias y se llena el teatro. Y bueno, pastor, no sé, yo nunca he ido a su iglesia. Déjeme ir un día y quizás yo puedo decirle. La persona fue varios domingos y después cuando el pastor ya sé lo que pasa. Y cuando el pastor le dice, bueno, dime qué pasa, tú puedes decirme. Le digo, mira, ya entiendo. Es que yo en el teatro enseño, promuevo, ¿sabes? La mentira como si fuera verdad. Y usted predica la verdad como si fuera mentira. A veces nosotros que tenemos la verdad, ¿cuántos creemos que tenemos la verdad? Hablamos con tanta inseguridad, con tantas cosas, y esto y lo otro. No, usted llénese del Espíritu Santo, pídele a Dios de nuevo, pídele a Dios autoridad y hable con autoridad, con amor, pero como que está viviendo lo que usted está experimentando, con la seguridad que lo que usted tiene es lo máximo. Alguien dice amén a eso. Hay que hablarle a la gente como la verdad, que lo que tenemos es lo máximo. Tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso. Tenemos la mejor noticia, salvación para la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que hablar como tal. Jesús cuando hablaba, no era como los escribas fariseos. La gente se dio cuenta, la gente se va a dar cuenta. Dice que se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Si lo que le estaba hablando era que el infierno existe, que no se arrepiente, se va a perder. Pero lo hablaba con convicción. ¿Alguien dice amén? Y termino con, creo que el otro elemento importante que Jesús tuvo. Y de hecho, el Señor nos ha dado autoridad. No solamente para hablar con autoridad. Voy a leer el pasaje. Dice en Marcos capítulo 3, versos 13 al 15. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, hablando a los discípulos, cuando fue a seleccionarlos, los 12. Y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Alguien dice amén a eso? Nosotros no tenemos que tenerle miedo a los demonios. Los demonios nos tienen que tener miedo a nosotros porque tenemos la autoridad del Señor. ¿Alguien dice amén? No, vamos a casa fulano a predicarle. No voy porque tiene ídolo. Pero ¿cuál es el miedo? Si que tiene que tener miedo es el diablo, los demonios que están ahí, porque nosotros tenemos la unción del Rey de Reyes, del Todopoderoso. Cristiano con temor. Se manifiesta un demonio. Se manifiesta el demonio en el nombre de Jesús, échalo fuera. Hay otro pasaje que no lo noté, que Jesús le dijo a los discípulos, y aquí le doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del mal. Y dice al final, y nada os dañará. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? O sea, lo queremos, pero a veces lo queremos intelectualmente, pero la práctica no la hacemos. Va el vecino, ay, me duele la cabeza. Y lo primero que hacemos es darle una pastilla. Ore primero, que usted sabe si se va. Viene el enfermo y lo primero que hacemos es, no, te voy a dar un médico bueno que yo conozco. Sí, la medicina Dios la creó con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Pero utilice la fe, utilice la autoridad que Dios nos ha dado. Como discípulo, dice que nos ha dado autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Cuando los apóstoles predicaban en la iglesia primitiva, algunos por la palabra eran tocados, pero otros por las señales que respaldaban la palabra eran tocados. ¿Alguien dice amén a eso? Y por último, que tiene mucha relación con la autoridad, Jesús tenía
La unción del Espíritu Santo. Alguien dice amén. Podemos tener muy buena doctrina. Podemos tener muchas habilidades para predicar. Podemos conocer las 100 maneras de evangelizar. Pero si la unción del Espíritu Santo no está en nosotros, o está pobre porque no oramos lo suficiente, no buscamos lo suficiente, no leemos la Biblia, me acuerdo de Dios el domingo nada más. ¿Qué pasa? En primera, no vas a predicar. Porque muchas veces para poder evangelizar a alguien, tú tienes que estar inspirado por Dios. Porque si algo que el enemigo no quiere es que tú y yo prediquemos el evangelio. Va a poner ideas preconcebidas, va a poner temor, y es una de las cosas que más se enfría. Usted deja de predicar el evangelio y después no le predica a nadie. Ve que la gente casi le está diciendo, háblame de Jesús, y no lo hacemos. Ahora, cuando usted empieza a hacerlo, y hace el hábito de compartir la palabra donde está, y está orando por eso, y está metido con Dios, y está buscando la presencia de Dios, cuando el momento que haga falta, va a salir. Y la unción se va a manifestar a favor de esa persona. Dios le va a respaldar. Ya no va a ser solamente sus palabras técnicas y vacías, va a ser la palabra sazonada con sal, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. La palabra que provocó, y cuando Pedro predicó, miles recibieron a Jesús. ¿Aló? Mismo Jesús dijo en Lucas capítulo 4, de 14 al 15, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por todo aquel alrededor, y enseñaba a las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Dice en el verso 16 al 22 del mismo capítulo 4: y vino a Nazaret, donde se había criado. Y es a veces difícil predicar a la gente que te conoce de pequeño. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de la gracia que salían de su boca. Cuando está la unción, está la gracia de Dios. O sea, la gente que normalmente no escucha a nadie, te escucha, porque cuando está la unción está la gracia. Cuando está la unción está la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recuerda cuando Pablo llegó, que era un hombre también lleno del Espíritu Santo, al Areópago aquel de Atenas, ¿se acuerda? Sí, y todo el mundo enfocando en sus dioses, un Dios, y vio un lugar que decía: al Dios no conocido. Dice: bueno, ¿qué hago aquí ahora en tantos dioses? Y cuando la gente viniera, ¿ustedes quiénes son? Son predicadores de nuevos dioses. No. Y le dijo: a ese Dios no conocido, a que usted adoran sin conocerle, a ese yo le vengo a predicar. ¿Quién le dio esa sabiduría a Pablo? Se lo dio Dios. Por eso dice la palabra que no te preocupes qué vas a decir, porque el Espíritu Santo pondrá la palabra en tu boca. La pregunta es: ¿qué tiempo paso con el Espíritu Santo? La pregunta es: ¿de qué me estoy alimentando diariamente? ¿Solamente de películas, novelas y demás? ¿O me estoy alimentando de la palabra de Dios, de su presencia? En algún momento se va a manifestar cuando haga falta la presencia de Dios. La unción del Espíritu Santo pone gracia, sabiduría, y toca, porque el que convence no es el hombre, es el Espíritu de Dios. Convencerá de justicia, pecado, de juicio. Y mientras más tengamos de ese Espíritu, la gente va a ser tocada. A veces una sola palabra bajo la unción del Espíritu es más efectiva que una enseñanza muy técnica, preparada con todo, pero con carencia de la presencia de Dios. Pablo, que era un letrado, un hombre estudiado, estudió los pies de Gamaliel, conocía, era miembro de Sanedrín, y creo, se dice, que para ser miembro de Sanedrín había que saberse el Antiguo Testamento de memoria. Eso no lo logra todo el mundo. Eso nos cuesta aprender un versículo de memoria. Y no aprendemos el versículo y no sabe dónde está. Gente que conocía varios idiomas, una gente inteligente. ¿Qué dijo Pablo? Dijo Pablo: ¿perdón? ¿Pablo? ¿Qué dijiste?
puse el versículo. Tranquilo. Ah, sí. Creo que está aquí. No lo veo. Puede ser. Pablo dijo a los corintios: no vengan ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de señales y de poder. Que no vengo con palabras vacías, vengo con la unción del Espíritu Santo. Y le dijo: para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La iglesia necesita entender que necesitamos el poder de Dios. No para especular, hay quien exagera, es verdad, y hay quien firma, es verdad. La iglesia necesita para llegar a la gente, para que la gente quiera escuchar la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios. Por eso lo dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Queremos que la gente sienta el deseo de escucharnos. Oremos a Dios: lléname, Señor, lléname, te necesito, que no sea yo, que seas tú. Pon tus palabras en mi vida. Oremos, ayunemos, busquemos la presencia de Dios. Tengamos hábito de estar en comunión con Dios, y cuando haga falta, la unción se va a manifestar y la gente más recalcitrante va a querer escuchar. ¿Qué tenía Jesús? Amaba a la gente. Usaba la autoridad que sabía que Dios, el Padre, le había dado. Y vivía bajo la unción del Espíritu Santo. Y ministraba bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos ser efectivos? Por lo menos propiciar que la gente quiera escucharnos. Necesitamos esos tres elementos. ¿Puedo hacer una oración, pastor? Vamos a orar. ¿Puedes poner en pie conmigo para hacer una oración por eso? Bueno, pero está, porque yo me paso, yo sé que me paso. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos un gran tesoro en nosotros. Somos portadores de la gran noticia. Somos portadores de las buenas nuevas. Somos portadores del evangelio del reino. Te pedimos que tú nos capacites de tal manera que muchos quieran oírnos. Que puede ser el instrumento para que otros reciban tu palabra y crean, sean tocados, ministrados, sean impactados por tu palabra y por todo lo demás que sale de nosotros, que proviene de ti, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos avives, que rompas en nosotros todo enfoque religioso, que rompas en nosotros todo aquello que esté limitando que otros quieran escucharnos, Señor. En el nombre de Jesús, que es sobre todo un nombre, danos autoridad, derrama tu unción, tu presencia, que seamos hambrientos de tu palabra, que seamos hambrientos de tu espíritu, que seamos hambrientos de tu presencia, Señor, y que podamos ministrar al corazón de la gente con humildad y sencillez de corazón, mostrándoles que les amamos sobre todas las cosas. Gracias, Padre, porque así será en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.